Ya está, tenemos toda la pantalla. Y este es nuestro apunte de series numéricas. Y también serie de potencia. Este es el último apunte que vemos en el curso. Si nos damos cuenta, no quedan muchas clases, porque entre otras situaciones que se dan de calendario, hay un feriado el día 28, que es lunes, que es el día que nos corresponde las clases. O sea, en la práctica tenemos 3 clases antes de la finalización del semestre. Bueno, eso no es obstáculo para que nuestra materia, que corresponde a la materia oficial del curso, quede completamente cubierta en este tiempo. Ya. Comenzamos revisando lo que ya habíamos visto introducido de series la semana antepasada. Y lo voy a ver aquí en la pizarra. Vamos. Ya está. Que esto se enfoque bien. Si está bien enfocado. Series numéricas. Entonces, para tener una serie numérica, habíamos indicado que necesitamos fijarnos en 3 puntos principales. Primero, tener una sucesión que yo le llamo una sucesión base, desde la cual se construye la serie. Esta sucesión está formada por números a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. Son sucesiones infinitas de números. Bueno, puede partir del a sub 1 hasta el 2 a sub 2, a 3, hasta que uno continúe con la ordenación de los componentes o elementos de la sucesión, o también puede partir de sub 0, no hay ningún inconveniente en eso para efecto de entender bien el concepto. Entonces, teniendo dada esta sucesión base, nos construimos una nueva sucesión. Sucesión de sumas parciales. ¿Cómo está formada esta? Bueno, la primera pone el primer elemento. Luego, la segunda de las componentes de esta sucesión de sumas parciales es a sub 0 más a sub 1. La tercera, a sub 2, a 0 más a 1 más a sub 2. Y así continúa. O sea, nuestra sucesión de sumas parciales está constituida ahora por estas AES mayúsculas. A sub 0, a sub 1, a sub 2, y así continúa. Ese es el esquema. Luego, consideramos el límite. Este es el tercer punto. El límite de esta sucesión de sumas parciales, de los AES mayúsculas.
El límite cuando n tiende a infinito. Entonces, bueno, un límite puede tener dos llegadas, ¿no? Uno puede ser que el límite lo encontremos, o sea, si el límite existe, o la otra alternativa completamente distinta es el límite no existe. Entonces, cuando el límite existe, uno dice que aquí se obtiene una sucesión, una serie convergente. En caso de no existencia, bueno, se dice que es una serie divergente. Bueno, y cuando estamos en la situación de haber obtenido una serie convergente, o sea que este límite existe, el resultado se dice que es la suma de la serie. Ese sería el esquema completo, entonces, de cómo entender lo que significa una serie numérica. Bien. Veamos ejemplos. Bueno, además está decir que, como todos los otros conceptos matemáticos, ¿no?, que se han visto anteriormente, la mayoría de las series que uno puede inventar es muy probable que sean divergentes. Y además también hay que decir ya de partida que el análisis para una serie dada, en el sentido de ser convergente o divergente, también viene dado por algunos programas de computación. Eso se lo voy mostrando también en el transcurso de esta mañana. Comencemos a ver los ejemplos y voy a recordar un ejemplo típico que se da en todos estos casos, que es la serie geométrica. Recuerden, como siempre, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer. Aprovechamos aquí de ver una pregunta del chat. Una consulta: con el tiempo que tenemos para cerrar el semestre, una o dos pruebas más. Son dos pruebas más. Dijimos una de las aplicaciones de la integral y otra que tiene que ver con esta materia de series. Son dos pruebas más. Yo le voy a colocar un correo con todas esas fechas ahora durante el día, luego de haberlo conversado con la otra sección. Lo anoté en un cuaderno, no recuerdo yo, pero no doy fe de que lo voy a encontrar en este momento, porque en una semana pasan muchas cosas y uno anota también bastantes cuestiones que tiene que hacer. Ya. Entonces, durante el día, después de la clase, del mediodía hacia la tarde, les pongo un correo explicativo con todas las situaciones que tienen que ver con la prueba, ¿no?, la fecha, que son las materias, etcétera, y todo lo demás. Para que así estén tranquilos y hoy día sepan todo lo que se tiene que saber al respecto. Ya, entonces. Como comentario general, son pruebas con poca materia. Son pruebas tan complicadas que con el estudio que ustedes hacen regularmente no van a tener problemas en tener una buena calificación en sus pruebas.
Ejemplo. Entonces, series de potencia. Ahí. Serie geométrica. Serie geométrica. Serie geométrica. Son series de esta forma. Según lo que vimos la vez pasada. Del tipo aquí puede ir una constante. Acá un valor R, que se llama la razón. Y esto, bueno, si uno lo extiende, primero es cuando n vale 0, R elevado a 0 es 1, que da A. Luego, cuando n vale 1, obtenemos a R. A continuación, cuando R vale 2, a R cuadrado, a R cubo. Si continuamos. Entonces, el caso en que esta serie converge, todo esto lo vimos, si R es estrictamente menor que 1, entonces la serie converge al valor hay que colocar aquí el A, vamos a dejar aparte, ¿sí? 1 partido por 1 menos R. Entonces, la suma de la serie. La suma de la serie. Y los ejemplos son como los siguientes. Bueno, también hay que dejar ya de inmediato, antes de dar los ejemplos, para cada caso. Si R es mayor o igual que 1, entonces la serie diverge. Por ejemplo dentro del ejemplo. Tenemos 2 tercios elevado a n igual 0 a infinito. Aquí el R, 2 tercios, corresponde a un número menor que 1. Entonces la serie converge. ¿A qué valor? Noten que respecto a esta forma general de la expresión de una serie geométrica, aquí no le puse un A. Ya voy a hacer un ejemplo con un A. Converge entonces a simplemente 1 partido por 1 menos R. 1 sobre 1 menos 2 tercios. Y eso es igual a 3 menos 2, 1, bien, 3. Es decir, porque aquí estamos colocando que 2 tercios elevado a 0, que es un 1, ¿no? Más 2 tercios elevado a 1, más 2 tercios elevado a 2, y así sucesivamente, 2 tercios elevado a 3. Esta suma infinita suma 3. Suma 3 en el sentido de que existe ese límite de sumas parciales, ¿no? No es que esta suma, si uno lo entiende, o sea, se la muestran, o sea, a su hermano menor. Dice, no, pues, hermano, esto no puede suceder porque la suma de números está considerada o definida solamente por una cantidad finita, de sumandos. No puede haber una suma infinita. Pero aquí se tiene una suma infinita de sumandos, de elementos. Eso no puede tener suma. Pero en el sentido que le dimos a la suma de la serie, esta serie suma 3.
Bien, y si tenemos ahora un ejemplo como este, suma de n igual 0 a infinito, de 7 tercios. Entonces acá sacamos de inmediato la conclusión que hay divergencia, porque el R para este ejercicio es 7 tercios, que es mayor que 1. Entonces esta serie diverge. Diverge. Así se debe entender entonces la convergencia o divergencia de series para esta serie geométrica que habíamos ya estudiado anteriormente. Luego, vamos a mirar una serie que es especial. Entiendo que yo lo he insinuado la vez pasada, que lo íbamos a desarrollar, y es lo que corresponde a un ejemplo también muy singular, que es una serie armónica que se llama. Si hay dudas, por supuesto, por favor nos lo indican. Y no hay ningún problema en repetir alguna idea o hacer más ejemplos para que todos estos conceptos queden muy claros. Ya. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de una serie armónica. Bien. Se trata de una serie que se puede expresar así. Serie de 1 partido por n. Bueno, aquí el n no puede comenzar en 0, porque se produciría una división por 0. Entonces, necesariamente, hay que comenzar con 1. Es decir, para n igual 1, el primer término es 1. Para n igual 2, es un medio. Para n igual 3, es un tercio, más un cuarto, más un quinto, más... Y así sigue. Esa es la serie armónica. Ya. Es una serie, bueno, cuyos términos siempre la tomamos esta como ejemplo, ¿no? Cuando uno calcula límites y dice, bueno, pero el límite de 1 partido por n tiende a 0, lo que es válido, y eso lo interpreta como los elementos de esta serie se van achicando rápidamente. Entonces uno podría decir la contribución que tiene cada sumando a medida que avanzamos con n es tan pequeña que a lo mejor podría tener un sentido de una suma, o suma de sumas parciales. Bueno, no es el caso, esto es una serie divergente. ¿Y cómo se hace ver eso? Vamos mirando un caso de sumas parciales que vamos a llamar de la siguiente manera. S, le voy a colocar acá S sub un medio, ¿no? Porque esta suma parcial va a llegar hasta el un medio. Esta S siguiente, estoy eligiendo sumas parciales muy especiales. S un cuarto. Es decir, estoy eligiendo potencias de 2 en el fondo. 1 más un medio más un tercio más un cuarto, ¿no es cierto? Porque el 4 también es potencia de 2. Después vamos a elegir S
¿Cierto? La próxima potencia de 2, este es 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 es 8. Es decir, hay que colocar ese sub 1 octavo. Y en la pizarra vamos a anotar 1 más 1 medio, más 1 tercio, más 1 cuarto, más 1 quinto, más 1 sexto, más 1 séptimo, más 1 octavo. Ya. Y la próxima, que es la última que vamos a colocar, porque después ya no nos caben en la pizarra, es el 16avo, simplemente para que esto se entienda de mejor manera. 1 quinto, 1 sexto, 1 séptimo, 1 octavo, 1 noveno, 1 décimo, 1 onceavo, más 1 doceavo, 1 treceavo, 1 catorceavo, parece que vamos a alcanzar más o menos justo 1 dieciseisavo. Podríamos seguir. Siempre que este sea múltiplo de 2. Muy bien. Ahora, lo que se hace es lo siguiente. Miren ustedes. 1 tercio más 1 cuarto. Aquí lo vamos a reemplazar por el menor número, por 1 cuarto. Tanto 1 tercio como 1 cuarto reemplazado por 1 cuarto. Es decir, a ver, aquí. Este lo reemplazamos entonces por 1 cuarto. Bueno, este sigue siendo 1 cuarto. Bueno, reemplazar 1 tercio y 1 cuarto por 1 cuarto, aquí nos queda 1 medio. 1 cuarto por 1 cuarto, 1 medio. Es decir, vamos a tener 1 más 1 medio más 1 medio. O sea, 1 más 2 veces 1 medio. 1 más 2 veces 1 medio. Notando que acá, para el primero es 1 más 1 vez 1 medio. Y esto, evidentemente, que esto queda más chico, ¿no? Porque en 1 tercio lo reemplacé por algo que es más pequeño. ¿Qué hacemos ahora en el siguiente paso? Bueno, acá volvemos a reemplazar aquí por 1 cuarto tal como lo hicimos antes, y 1 cuarto ese. Pero para estos siguientes, vamos a reemplazarlo por el más chico de este bloque, que es el octavo. Bueno, aquí el octavo, el octavo, el octavo, el octavo. Entonces, son 4 veces 1 octavo, que vuelve a ser 1 medio. Entonces aquí vamos a tener 1 más 3 veces 1 medio. Es 1 más 1 medio, más 1 medio y más 1 medio. Entonces 1 más 3 veces 1 medio. Y acá los bloques van a ser los anteriores, de 1 tercio a 1 cuarto, de 1 quinto a 1 octavo, y acá de 1 noveno a 1 dieciseisavo. Entonces aquí lo reemplazamos por el más pequeño de ellos, que es 1 dieciseisavos, 1 dieciseisavos, 1 dieciseisavo, 1 dieciseisavo, y así todos, 1 dieciseisavos, 1 dieciseisavo, y 1 dieciseisavo. ¿Cuántas de esas fracciones rojas hemos obtenido en el último bloque? Aquí hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces 16avo, que vuelve a ser 1 medio.
Entonces lo estamos reemplazando por 1 más un medio, más un medio, más un medio, más un medio. O sea, 1 más 4 veces un medio. Bueno, y así podemos continuar. Ya podemos hacer un intento y pensar cuánto es el S sub 1, 2 elevado a n. Si hacemos, bueno, no vamos a anotar todo lo que hay que anotar aquí, por supuesto. No tenemos fin del último término. Se podría hacer una notación genérica. Pero sí podemos concluir que esto va a ser 1 más ¿qué? Bueno, este es 2 elevado a 2, el 4. Este es 2 elevado a 3. Ahí hay un 3. Este es 2 elevado a 4, el 16. Ahí hay un 4. Entonces aquí tendría que ser 1 más n veces un medio. Pero sí, mayor. ¿No? Ese sub. O sea, ¿qué hemos obtenido con esto? Hemos obtenido, lo vamos a anotar acá, una sucesión que es S sub un medio, S sub un cuarto, S sub un octavo, coma, que es una subsucesión del S1, S2, S3, que es la sucesión real de las sumas parciales de la serie armónica. Pero ¿qué sucede aquí? Ahora, notemos que si tomamos el límite cuando n tiende a infinito de estas S sub 1 sobre 2 elevado a n, ese límite va a ser mayor que 1 más n veces un medio. Y si n crece, el un medio crece y 0 sobre 1 crece un poquito más, todo crece. O sea que ese límite va a ser mayor que infinito. O sea, el límite mismo va a ser infinito. Entonces, esto quiere decir que cuando n tiende a infinito, esto se va a infinito. Lo que tiene que implicar entonces necesariamente que esto de aquí tiene que irse a infinito. Porque esta que es la sucesión de sumas parciales reales, exactas, de esta serie geométrica, contiene por dentro algo que crece indefinidamente. O sea, que es como si este es un conjunto y por dentro tiene otro conjunto y se está inflando, el otro también necesariamente se infla. O sea, si esta parte interna crece indefinidamente, esto quiere decir que, bueno, ese conjunto también crece indefinidamente. O sea, el límite va a ser infinito. Y si el límite de las sumas parciales de la serie armónica, entonces que está representada por este conjunto tiende a infinito, quiere decir que la serie es divergente. Es un caso especial que se puede ver de esa manera. Es bastante ilustrativo de lo que pasa dentro de las series y hay que tomarlo en cuenta, que es un ejemplo importante. Bien. Otro ejemplo que es también de interés conocer es un caso llamado serie telescópica. Le insisto, preguntas respecto a lo que estamos viendo, consultas, aclaraciones, me lo hacen saber. Veamos acá. Entonces,
Ya tenemos series geométricas, que es un conjunto mayor de series que tenemos a nuestra disposición. Luego, esta serie armónica, que es muy particular, pero muy interesante. Y después tenemos, entonces, antes de nuestro recreo, esta es serie telescópica. Bueno, lo de telescópica viene por esto, ¿no es cierto? Un telescopio, uno sabe que una cosa así, oh, está quedando muy bonito el telescopio, ¿cierto? Que tiene la particularidad que uno lo extiende o lo comprime. Si lo comprime llega a tener eso como figura final. Y si lo alarga, bueno, crece de esa manera. Esa es la idea de telescópica, o sea, algo que finalmente está extendido y si uno lo comprime, finalmente se queda con el comienzo y el final. Comienzo y final. Esa es la idea porque el nombre de telescópico aparece aquí. Es un caso. Ejemplo. Suma de 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. También aquí, en esta serie, hay que partir desde el 1 porque el 0 provocaría división por 0. ¿Cómo veríamos nosotros esta serie? Bueno, algunos términos de ella. Cuando n vale 1 es 1 partido por 1. Cuando n vale 2, aquí seguiríamos entonces con un medio menos un tercio. Eso cuando n vale 2. Cuando n vale 3, sería un tercio menos un cuarto. Y así continuaríamos. Esa es la forma que tienen los elementos entonces de esta serie telescópica. Entonces miremos una suma parcial enésima. Y llega hasta n. Sería 1 menos un medio. Acá el primer término. El segundo, un medio menos un tercio. Un tercio menos un cuarto. Aquí habría que poner el término enésimo. Eso tendría que ser... el n lo estamos contando con el primer elemento aquí del paréntesis, 1, 2, 3. O sea, este sería 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. Ese sería el último término. Ahora, si uno nota acá lo que sucede con esta suma, que ya es una suma finita, ¿no? Esta suma llega hasta n. Es una suma finita. Y lo que nosotros apreciamos es que menos un medio se elimina con más un medio. Menos un tercio se elimina con más un tercio.
Y después probablemente, si lo anoto, vamos a ver claramente que el menos un cuarto se elimina con un menos un cuarto que viene allí. Y si hubiésemos anotado acá el anterior a este término, el anterior es 1 partido por n menos 1 partido por n. Tal como acá si hubiésemos anotado, el que sigue es un cuarto menos un quinto. Por eso que el un cuarto también lo dejé tachado. Y bajo esta anotación, entonces, del término anterior, vemos que este elemento se elimina con ese. O sea, se salvan finalmente, para ese suben el primero, 1, y el menos 1 partido por n más 1. Y si tomamos el límite, porque eso es lo que hay que hacer para descubrir si una serie es convergente o no, el límite a las sumas parciales, el límite cuando n tiende a infinito, de 1 menos 1 sobre n más 1 es igual a 1. ¿Cierto? Porque 1 partido de n a 1 cuando n crece indefinidamente se va a 0. Que a 1 menos 0, que es 1. Entonces, allí hay convergencia. Convergencia. Y la suma es 1. Que ese fue el valor del límite. Y entonces tenemos este caso de series telescópicas. ¿Se fijan? Este telescopio, así, lo comprimimos y se salvó el primero y el último. Esa es la idea entonces en estos casos. Son series muy especiales, ¿no? Pero es interesante conocerla porque, como habíamos comentado antes, no todas las series le vamos a poder encontrar una suma. Bueno, aquí hay un caso en que es posible tener la suma de las series. Ya, hemos llegado a los 45 minutos y nos corresponde un receso, un descanso de 15 minutos. Que ustedes terminen de levantarse. Y volvemos